Muchísimas gracias por la presentación. De hecho, quería comenzar esta charla pues agradeciendo la oportunidad de Congreso Futuro de invitarme y de dejarme participar en este magnífico evento tan enriquecedor. Y espero que en estos minutos les pueda convencer de que la microbiota humana es parte del presente, pero que por supuesto va a seguir siendo parte del futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque no seamos conscientes o aunque mucha gente no sea consciente, la microbiota ya forma parte de nuestro día a día. La microbiota está presente, por ejemplo, cuando vemos anuncios de prebióticos, de probióticos, de alimentos, por ejemplo, que siempre te dicen, este alimento beneficia a tu microbiota, que también antes se llamaba microflora, o estos yogures contienen probióticos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, cada vez encontramos más anuncios, por ejemplo, de cremas que dicen, no, esta crema impacta el microbioma o esta crema funciona a través de estimulando nuestro microbioma, pues ayuda a mejorar, por ejemplo, la salud de la piel, ¿no? Entonces, la microbiota ya es un término que se escucha y que está presente en la sociedad, pero realmente a veces mucha gente no sabe, ¿no? Exactamente qué es la microbiota, qué es el microbioma. Pues la microbiota es aquel conjunto de microorganismos que se localizan normalmente en distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos pluricelulares. Por supuesto, esto incluye los animales y el hombre. La microbiota es muy diversa, o sea, la microbiota incluye microorganismos de todo tipo. Incluye bacterias, arqueas, protistas, también hongos y virus son parte de la microbiota. Y muchas veces oímos el término microbiota y microbioma, que se utilizan indistintamente en muchos sentidos, pero realmente el término microbioma es un término más amplio, ya que el término microbioma implica no solo mencionar los microorganismos o la comunidad de microorganismos, sino también todas sus actividades y sus elementos. El ADN de los microorganismos que conforman la microbiota, las proteínas que producen los metabolitos e incluso su medio ambiente, su entorno es el microbioma, ¿no? En el caso del cuerpo humano, ¿cómo se distribuye? Pues se distribuyen en todas las áreas. Los microorganismos son capaces de colonizar desde los océanos pues hasta la cavidad oral de los individuos, la piel o el colon. Y esta composición se adapta a cada uno de estos sitios, a sus propiedades. Además, es muy interesante que la microbiota es como una huella dactilar, ya que es propia de cada individuo. Hay diferencias entre individuos, que eso es algo muy importante y relevante en medicina, ¿no? En el caso de todas las microbiotas del cuerpo, la más compleja es la microbiota intestinal, porque es la microbiota que más distintos tipos de microorganismos contiene y además es la más abundante, donde más biomasa de microorganismos hay. Específicamente en el colon es donde hay una mayor diversidad y cantidad de microorganismos. Y a día de hoy de los microorganismos mejor conocidos de la microbiota, que es una comunidad muy compleja, son las bacterias, ¿no? De hecho, encontramos que prácticamente una bacteria por cada célula humana, o sea que podemos decir que somos mitad bacteria, ¿no? Pero además, por ejemplo, en el intestino pueden vivir unas 1000 especies bacterianas, que si más o menos en media puede cada especie tener 2000 genes, esto significa que hay 2 millones de genes bacterianos en nuestro intestino, haciendo cosas, ¿no? Que son representando 100 veces más que los 20.000 genes que se estiman que tiene el genoma humano, ¿no? Entonces, esta microbiota está claro que va a ser importante, ¿no? ¿Y qué es lo que ha permitido conocer la microbiota y saber sobre ella? Pues dos grandes avances que han revolucionado no solo el área de la microbiota, sino toda la microbiología, que son, por un lado, es las técnicas que son independientes de cultivo. Esto significa que, por ejemplo, antiguamente para estudiar un microorganismo tenías que aislarlo, cultivarlo y estudiarlo de manera independiente, pero ahora hay muchos avances biotecnológicos y de biología molecular que han permitido estudiar una comunidad microbiana al completo. Y esto, junto con el desarrollo de las tecnologías de secuenciación masiva, que es de lo que va también un poco esta sección, pues es lo que ha permitido que estas comunidades que estamos estudiando completas, sin aislar los microorganismos, también podamos obtener todas las secuencias de ADN de esta comunidad y poder estudiarlas. De hecho, esto es un pequeño ejemplo de cómo, por ejemplo, los que nos dedicamos a esto, cómo se estudia la microbiota. Pues en el caso de la microbiota humana, pues a partir de una muestra clínica que sea representativa de una microbiota, por ejemplo, la saliva, para caracterizar la microbiota oral, pues haciendo una extracción de todas las moléculas de ADN
de esa muestra y secuenciándola se puede luego caracterizar e identificar todos los microorganismos que contiene esta microbiota. Y esto nos permite pues luego ya hacer estudios ecológicos y comparativos, como puede ser comparar la microbiota pues, de un paciente y la de una persona sana, la microbiota de la boca y la microbiota de la piel, por ejemplo. Entonces, este es un esquema muy resumido de cómo trabajamos, ¿no?, en este campo. Además, otro aspecto muy importante y relacionado también con la genómica es el desarrollo de otras ómicas, que son unas disciplinas de la biología que terminan en ómicas porque tienen como objetivo la caracterización global, la cuantificación colectiva de grupos de moléculas. Estos son la proteómica, también la metabolómica, que es eso, es el caracterizar en conjunto pues todas las proteínas, todos los metabolitos, todo el ADN. Y el desarrollo de estas técnicas es lo que nos ha permitido entender cuál es la función del microbioma o la microbiota humana. Y de hecho a día de hoy se considera otro órgano, como puede ser el intestino o el riñón, ¿no? Y esto es porque las funciones de la microbiota pues son ayudar a digerir nuestra comida, tienen un papel fundamental en la digestión de los alimentos. Además, nada más nacer, esta colonización de microorganismos pues es lo que hace que se establezca el sistema inmune, que comience a desarrollar ese sistema inmune y luego a lo largo de nuestra vida lo va regulando. También la presencia de bacterias beneficiosas en nuestro cuerpo protege contra la infección por bacterias patógenas que pueden venir de fuera o pueden ser también parte de la microbiota. Además, pues producen también vitaminas, otros compuestos, otros metabolitos, pero además incluso estudios recientes indican que algunos de los productos producidos por la microbiota pueden participar en el desarrollo cerebral. Con lo cual, la microbiota intestinal tiene una gran importancia, todas las microbiotas, pero la microbiota intestinal fundamentalmente. Por ejemplo, entonces lo que ocurre cuando esta microbiota está alterada, cuando ya esta comunidad no está funcionando bien o ha cambiado la composición, pues hay una alteración y este desequilibrio se conoce como disbiosis y esta disbiosis pues se ha asociado pues a muchas enfermedades, enfermedades tanto sistémicas como intestinales. Entonces también se ha visto que alteraciones en la microbiota están asociadas pues a la diabetes, a la obesidad, a la hipertensión, también enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades del comportamiento. Recientemente también se ha relacionado con el autismo, ¿no? ¿Y qué es lo que determina, ¿no? ¿Qué es lo que determina que uno tenga una microbiota que esté equilibrada, que no esté equilibrada, que sea una microbiota más asociada a enfermedad? Pues es que es un proceso muy complejo, porque hay muchos factores que influyen en cómo es tu microbiota. Por un lado están los factores que son propios de la microbiota, de esa comunidad, ¿no? Cómo se relacionan estos microorganismos, pero luego hay otros factores que son, por ejemplo, intrínsecos al humano. En este caso, pues son la genética, que determina el sistema inmune, el sexo, por ejemplo. Y luego también muy importante, y en esto digamos que nosotros sí que podemos tener un papel, que es pues en los factores que se relacionan con el estilo de vida, o sea, la medicación altera muchísimo la microbiota y, por ejemplo, los antibióticos. La dieta, hábitos culturales, incluso la actividad física tiene un impacto en la microbiota. Recientemente, además, se ha visto que la importancia de factores ambientales es incluso más de lo que se pensaba. Si tienes hermanos, si tienes mascotas, si vives en el campo, si vives en la ciudad, todos esos factores pues tienen un impacto en la microbiota y es la resultante de todo esto lo que determina cómo es tu microbiota, ¿no? Por tanto, debido a la importancia que tiene la microbiota para la salud humana, pues entonces también puede ser una diana terapéutica. Se puede tratar enfermedades y se pueden, pues basándonos en la microbiota, que puede ser una diana, que de hecho esto se mencionaba en la charla anterior. Y de hecho, no es tanto futuro, sino ya una realidad. Se están desarrollando muchísimas terapias basadas en microbiota que pueden ser más sencillas desde pues, cambiando una dieta, utilizando una dieta específica, pero también con el uso de prebióticos, probióticos y ya un poco más complejos nuevos sistemas, como por ejemplo usando fagos. Los fagos son virus que infectan a las bacterias y con esto se puede manipular las bacterias de la microbiota. Además, también hay otra técnica que puede ser el trasplante de microbiota fecal, que ahora brevemente mencionaré.
Y de hecho, pues simplemente esta tabla pues, de un artículo reciente pues nos muestra que hay un desarrollo muy grande de terapias basadas en microbiota y que muchos están ya en la sociedad y luego muchos se están desarrollando incluso en fase de ensayos clínicos. Y el caso del trasplante fecal de microbiota es un ejemplo exitoso, que por ejemplo en una enfermedad, una colitis intestinal que causa una bacteria patógena, que es Clostridioides difficile, se ha visto que esta técnica tiene un 90% de tasa de éxito. Y esta técnica consiste en una microbiota que está alterada, que está mal, que no funciona, pues lo que se hace es se utiliza un donante sano de heces y de estas heces se extraen pues las bacterias o se extrae la microbiota y se implanta, como se trasplanta directamente en el intestino de la microbiota alterada, modificándola y generando pues una nueva microbiota sana. Y de hecho esta técnica, para esta enfermedad en concreto, ya es un tratamiento rutinario en muchos hospitales en Europa. De hecho, esta técnica ha sido tan exitosa que también se están haciendo muchísimos ensayos e investigación para tratar otras enfermedades manipulando el microbioma, no solo este tipo de colitis, sino también pues, otras enfermedades como por ejemplo la infección contra microorganismos multiresistentes, que esto es muy importante de colonizar, eliminar estos microorganismos añadiendo una microbiota sana, también otras enfermedades, incluso pacientes con VIH para una mejora intestinal, otras enfermedades como melanoma, por ejemplo. Y de hecho, que eso también se mencionaba en la charla anterior, un poco en la dirección futura de la medicina, que es no solo futura, sino también presente, es la medicina de precisión o medicina personalizada, en el que cada vez pues, se intenta adaptar la prevención y el tratamiento, teniendo en cuenta toda la información posible, ¿no?, de los pacientes, que esto permite estratificar y encontrar tratamientos mucho mejores y por tanto este tipo de aproximación médica tiene en cuenta pues, el genoma humano, el metaboloma humano, el proteoma, los datos clínicos, la historia clínica, pero ahora también ya el microbioma forma parte de esta medicina personalizada, ¿no? Entonces, además, por otra parte, y esta es un poco la última diapositiva, me gusta mucho en relación a la microbiota y al futuro, ¿no? Es la frase de la película de Terminator, que es The future is not set, there is no fate but what we make for ourselves, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora en la investigación en el campo de la microbiología se habla mucho del concepto de One Health, que es un concepto que destaca que la salud humana no está aislada, sino que está conectada con todo, con la salud de los animales, las plantas y el medio ambiente. Y esto, por supuesto, ya sabemos que incluye las microbiotas, no solo la microbiota humana, sino también pues, la microbiota del ambiente, la microbiota, por ejemplo, de otros sistemas como las plantas, y entonces pues, a través de la modulación de la microbiota podemos no solo mejorar la salud humana, sino también pues la salud global, ¿no? La salud del ambiente y, y la salud en general. Bueno, con esto ya quería dar las gracias y nada, muchas gracias por su atención.